Hola, ¿qué tal con todos? Mi nombre es Juan Pablo Aro Meneses y el día de hoy vamos a hablar acerca de las perspectivas teóricas del desarrollo humano, así como también sus principales exponentes y los conceptos que manejan estas mismas. Vamos a empezar por la perspectiva psicoanalítica de quien es conocido como el padre de la psicología, Sigmund Freud. Freud propuso que gran parte de lo que hacemos está influenciado por pensamientos y deseos inconscientes, algo que revolucionó la psicología. Su teoría psicoanalítica se basa en tres componentes: el ello, el yo y el superyo. A continuación, vamos a explicarlo. Empecemos con el ello. Esta es la parte más primitiva de nuestra mente. Se trata de impulsos básicos como el hambre o el deseo de placer. El superior, por otro lado, representa nuestra conciencia moral. Es la voz que nos dice lo que es correcto e incorrecto. Y en el medio está el yo, que actúa como el mediador entre ambos, tratando de mantener un equilibrio para que podamos actuar de manera lógica y adaptada a la realidad. Pongamos un ejemplo. Digamos que tú sientes el deseo de comerte un postre, sería el ello, pero al mismo tiempo piensas en lo poco saludable que este es, el superyo. El yo es el encargado de decidir si te lo comes, lo dejas pasar o buscas una alternativa saludable. Freud creía que este tipo de conflictos internos son los que generan muchas de nuestras emociones como la ansiedad o la culpa. Tenemos las etapas del desarrollo psicosexual que propuso Freud. Freud también habla de las etapas psicosexuales que pasamos durante nuestro crecimiento. Primero está la etapa oral, del nacimiento a los 18 meses, donde los bebés obtienen placer a través de la boca. Luego viene la etapa anal, de los 18 meses a los 3 años, que se centra en la control de los esfínteres. A los 3 años comienza la etapa fálica, donde el niño se identifica con el progenitor del mismo sexo y surge el superyo. Después, entre los 6 años y la pubertad, entramos en la etapa de latencia, donde los impulsos sexuales se calman. Finalmente, en la etapa genital, esos impulsos regresan, pero canalizados hacia una sexualidad adulta madura. Ahora vamos a pasar a hablar del desarrollo psicosocial propuesto por Erik Erikson. Este modificó y amplió la teoría freudiana al subrayar la influencia de la sociedad en el desarrollo de la personalidad. También fue un pionero que adoptó la perspectiva del ciclo vital, la cual quiere decir que a lo largo de nuestras vidas, los seres humanos, conforme pasamos los años, tenemos que pasar diferentes etapas en las cuales para poder avanzar a la siguiente tenemos que haber superado la que estamos. La primera etapa es la confianza versus la desconfianza, que va desde los 0 a los 18 meses. Esta primera etapa los bebés aprenden a confiar en los cuidadores cuando sus necesidades son satisfechas. Si no lo logran, pueden desarrollar desconfianza hacia el mundo. La siguiente etapa, autonomía versus vergüenza y duda, 18 meses hasta los 3 años. Aquí los niños empiezan a desarrollar autonomía al aprender habilidades como caminar o vestirse. Si se les critica demasiado o no se les deja explorar, pueden sentir vergüenza y dudar de sí mismos. La siguiente etapa es iniciativa versus culpa desde los 3 a los 6 años. Esta, si los niños comienzan a tomar iniciativa en sus actividades y juegos. Si se les da apoyo, desarrollan confianza. Si no, pueden sentirse culpables por sus deseos de liderar. La siguiente etapa, industria versus inferioridad, 6 años hasta la pubertad. Aquí los niños comienzan a compararse con otros en la escuela y a forzarse por ser competentes. Si tienen éxito, desarrollan un sentido de logro. Si fallan, pueden sentirse inferiores. La siguiente etapa, identidad versus confusión de roles, que va en la adolescencia. Los adolescentes exploramos nuestra identidad personal. Si logramos integrarnos, desarrollamos un sentido claro de quiénes somos. Si no, podemos quedar confusos sobre nuestro rol en la vida. La siguiente etapa, intimidad versus aislamiento. En esta etapa los adultos buscan formar relaciones íntimas y significativas. Si logran conectarse emocionalmente, experimentan intimidad, si no, pueden sentirse aislados. La siguiente etapa es generatividad versus estancamiento, que va en la adultez media.
Los adultos nos enfocamos en contribuir a la sociedad y cuidar a las futuras generaciones. Si lo logran, se sienten que están haciendo una diferencia, si no, pueden sentirse estancados. Y por último, tenemos la etapa de la integridad versus la desesperación en la vejez. En la vejez, las personas miran hacia atrás y evalúan su vida. Si sienten satisfacción por lo que han logrado, experimentan integridad. Si no, pueden caer en la desesperación. Pasamos a la perspectiva del aprendizaje, que nos dice que es un proceso por el cual el comportamiento cambia de manera duradera como resultado de la experiencia a la adaptación al entorno. Tenemos el conductismo, el cual sostiene que ese comportamiento es una respuesta predecible a estímulos en el entorno, el cual este señor de aquí, Iván Pavlov, hizo un experimento del conductismo clásico. El experimento de Pavlov consistía en que éste descubrió que al asociar repetidamente una campana con la comida, los perros empezaban a salivar al escuchar la campana, incluso sin ver la comida. Esto muestra cómo una respuesta natural, como la salivación, puede ser condicionada por un estímulo externo. Por otra parte, tenemos el condicionamiento operante, que nos dice que el comportamiento se aprende a través de las consecuencias. Por ejemplo, cuando un niño balbucea y recibe atención de su madre, si esta conducta es recompensada, el niño volverá a seguir balbuceando para seguir recibiendo la atención de su madre. Pero si en este caso la conducta no se la recompensa, el niño va a tener una tendencia a no repetir este comportamiento. Luego tenemos la teoría del aprendizaje social, la cognoscitiva, la cual fue propuesta por Albert Bandura. Nos dice que aprendemos observando a otros, no solo copiamos sus conductas, sino que también las adaptamos y creamos nuestras propias versiones. Se plantea el ejemplo de Rita en clase de danza. Rita observa cómo su maestra camina en puntas de pie e intenta imitar estos movimientos, pero también observa a Carmen, una compañera que ya es más avanzada y de ella aprende algunos pasos. Al final, Rita termina creando su propio estilo al unir lo que aprendió de ambas. Bandura nos muestra que no solo aprendemos por repetición, sino que también en este caso observando y eligiendo qué conducta tomar. Es un proceso activo donde usamos lo que vemos para crear nuestra propia forma de actuar. Seguimos con la teoría de Piaget sobre el desarrollo cognitivo. Jean Piaget fue un psicólogo suizo que desarrolló una teoría que explica cómo los niños aprenden y piensan. Piaget creía que los niños construyen su conocimiento a través de la organización y la adaptación. Las etapas cognitivas. Piaget las definió cuatro etapas principales de desarrollo cognitivo, desde el simple pensamiento basado en los sentidos. Entre las etapas tenemos la sensoriomotriz de 0 a 2 años, preoperacional de 2 a 7 años, operaciones concretas de 7 a 11 años y operaciones formales de 11 años en adelante. La etapa sensoriomotriz nos dice que los bebés exploran el mundo a través de sus sentidos y movimientos, así aprenden más de este y cómo funcionan sus cosas alrededor. La etapa preoperacional de los 2 a 7 años. En esta etapa los niños comienzan a usar el lenguaje y a representar objetos con palabras e imágenes, pero aún no comprenden la lógica abstracta. Pongamos el ejemplo, si ponemos una fila alargada de monedas y otra en un montón, o sea, amontonada, los niños pensarán en este caso que la fila más larga, pero con la misma cantidad de monedas, tiene más monedas que las que están agrupadas en un montón, valga la redundancia. Tenemos las operaciones concretas que parten desde los 7 a 11 años. A partir de aquí los niños empiezan a pensar de manera lógica, pero solo con situaciones concretas. Un ejemplo es que los niños entienden que la cantidad permanece igual, incluso si cambia de forma. Como podemos ver, tenemos aquí un vaso ancho y un vaso largo. En este caso, con la misma cantidad de agua, los niños a partir de esta etapa comprenden que tienen la misma cantidad. Tenemos la etapa de las operaciones formales, que comienza alrededor de los 12 años. Permite a los adolescentes pensar de manera abstracta y lógica. Por ejemplo,
Un adolescente puede imaginar un escenario hipotético, como qué ocurriría si la realidad no existiera, y analizarlo lógicamente. También pueden resolver problemas algebraicos complejos, discutir temas filosóficos como el concepto de la justicia o considerar las implicaciones éticas de una situación. En conclusión, la teoría de las etapas conocitivas de Piaget ha sido fundamental en nuestra comprensión del desarrollo infantil. Pasamos a hablar a la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Vygotsky creía que el comportamiento cognitivo es un proceso colaborativo, a diferencia de Piaget, que veía que el niño como un ente solitario. Vygotsky enfatizaba que los niños aprenden a través de la interacción con otros. Aquí vemos un concepto, la zona de desarrollo próximo, un concepto clave en la teoría del Vygotsky que se refiere a la distancia entre lo que un niño puede hacer por sí mismo y lo que puede ayudar con la ayuda de otros. Tenemos el andamiaje, que es el apoyo temporal que adultos y compañeros proporcionan a los niños, como se puede ver aquí a un padre ayudando a su hija a andar en bicicleta con rueditas hasta que ella pueda aprender a hacerlo sola. Las implicaciones para la educación. Nos dice que tiene importantes implicaciones educativas. Sugiere que las pruebas deben centrarse en el potencial de aprendizaje de un niño en lugar de solo en lo que éste ya sabe. La perspectiva contextual sostiene que el desarrollo solo puede entenderse dentro del contexto social. A diferencia de otros enfoques, no se ve al individuo como una entidad separada, sino como parte inseparable de su ambiente. Uri Bronfenbrenner propuso 5 niveles de influencia ambiental que afectan el desarrollo: microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema. El microsistema incluye el entorno cotidiano del individuo: hogar, escuela, trabajo y relaciones directas. Por ejemplo, las interacciones en el hogar pueden influir en el rendimiento escolar de un niño. El mesosistema se refiere a las conexiones entre diferentes microsistemas, como la relación entre la familia y la escuela. Por ejemplo, si un padre de familia tuvo una pelea con una maestra, esto puede hacer que la maestra llegue a gritarle a su hijo o a tener mala relación con esto. El exosistema involucra los vínculos entre un microsistema y sistemas externos. Por ejemplo, si en el trabajo, eh, digamos que los padres de un niño trabajan en la misma compañía y estos dos se pelean, es muy probable que estos cuando lleguen a la casa al niño tengan discusiones fuertes. El macrosistema abarca los esquemas culturales, ideologías y sistemas económicos. Esto puede influir en el desarrollo individual. Por ejemplo, si un niño que es de descendencia pobre, en este caso, llega por su nivel de intelecto, llega a pasar a vivir en un ecosistema en el cual es de gente millonaria y tal, llegaría a sentirse en desventaja aún por el hecho de haber venido de donde viene. El cronosistema introduce la dimensión temporal considerando cómo los cambios en la vida de una persona y en su entorno afectan su desarrollo a lo largo del tiempo. Un ejemplo sería si es que los padres de un niño se divorcian y en este caso el niño tiene depresión y todas las cosas que vienen con esto. Luego de un tiempo la relación está bien entre la madre y el niño, pero luego llega la madre a tener un esposo, en este caso sería un padrastro para el niño, y este tiende a pelear con él, o sea, cronosistema.